La Iglesia reserva siempre para este Viernes Santo la Pasión según San Juan, tal vez por aquello que hemos escuchado, la última parte de esta Pasión. El discípulo da testimonio de que ha visto y que esto es verdad, para que creáis. El Señor nos concede pues un año más vivir este primer día del tríodo pascual de la muerte de Cristo, que culmina con la gran vigilia y el domingo de resurrección. El mismo Dios, amados hermanos, que al principio instituyó para nosotros esta fiesta, nos ha concedido en efecto poder celebrarla cada año. Y el que entregó a su Hijo a la muerte por nuestra salvación nos otorga, por el mismo motivo, la celebración de este sagrado misterio. Esta fiesta es la que nos sostiene en medio de las miserias de este mundo. Y ahora, aun cuando Dios nos comunica la alegría de la salvación, ahora es cuando Dios nos comunica la alegría de la salvación que irradia esta fiesta, aun en medio del silencio y de la sobriedad. Ciertamente la pasión y muerte de Jesucristo se puede vivir estéticamente, quiero decir, como un momento de serenidad, de una fe llena de consuelo, y por el misterioso acontecimiento del Viernes Santo, vivir esta pasión y muerte del Redentor con una certeza de esperanza que ni siquiera en la noche de muerte de Jesús se apaga. Pero se puede también vivir la pasión y muerte con el telón de fondo que constituyen el siglo XX y el siglo XXI. Muchos hemos vivido ya en estos 2 siglos. Este trasfondo está constituido por el rostro del hombre y la mujer infamados, escupidos, rotos por el hombre mismo en tantas ocasiones. Desde las cámaras de gas de Auschwitz, desde las aldeas arrasadas con niños torturados en Vietnam, la muerte injusta de poblaciones arrasadas por bombas en el terror yihadista en Alepo o en la llanura de Nínive o en tantos lugares, en tantos atentados en ciudades europeas y asiáticas, desde los atentados terroristas en Europa, Asia o África, pero también desde los suburbios llenos de miseria de la India, África o Hispanoamérica, y desde el dolor de los refugiados ahogados por llegar a la libertad de Europa, que vienen desde el Medio Oriente o desde los países subsaharianos. Desde todas las partes nos mira ese rostro lleno de sangre y heridas, cubierto de dolor y de burlas. El momento más terrible de la pasión de Jesús es ciertamente cuando exclama en el más extremo sufrimiento de la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, es una frase de un salmo en el que Israel, doliente, torturado, despreciado a causa de su fe, le grita a Dios a la cara su desgracia. Y ese grito de oración de un pueblo alcanza todo su significado en la boca de aquel que es la misma cercanía salvífica de Dios entre los hombres, Jesús, nuestro Señor. Si Él se sabe abandonado de Dios, entonces nosotros, ¿dónde podremos encontrar a Dios? Él. ¿No es esto el eclipse del sol histórico en el que se apaga la luz del mundo? Desde las tragedias humanas, desde las guerras y las muertes de hombres y mujeres sin esperanza, se oye decir tantas veces: ¿dónde estás, Dios, tú que creaste un mundo en el que continuamente puedes observar cómo tus inocentes criaturas sufren terriblemente, que son conducidas como corderos al matadero y no pueden abrir la boca? Se repite la vieja pregunta de Job en el Antiguo Testamento, que se agudiza más que nunca. Nosotros, creyentes, ¿qué diremos a esto, hermanos? Se trata de una pregunta que no se puede responder con palabras y con argumentos. La única solución es resistir la pregunta y sufrirla con aquel y en aquel
que ha sufrido por todos nosotros. Cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, lo primero que hay que notar, es que Jesús no constata la ausencia de Dios, sino que la transforma en oración. Por eso, si queremos integrar en el Viernes Santo de Jesús, el de hace 20 siglos, en este viernes, cambiándolo en una oración dirigida al Dios que a pesar de todo sigue estando cerca, esto puede ser verdaderamente de verdad, se puede hacer de verdad. Yo respondo, hermanos, sin duda. Jesús participó realmente de la angustia de los condenados, mientras que nosotros, o si queréis, la mayor parte de nosotros, no participamos de los horrores de nuestro tiempo, más que tantas veces como meros espectadores. Es curioso, pero la idea de que Dios no puede existir, que nos dicen, por estas cosas que ocurren, se producen aquellos que no son más que espectadores de los horrores que se dan, pero acomodados en el sillón, contemplan lo horrible del mundo y así creen haber cumplido con su obligación. Por el contrario, la reacción de aquellos que verdaderamente sufren es frecuentemente lo contrario. Precisamente en su sufrimiento descubren a Dios. En este mundo la adoración y el reconocimiento de Dios siguen siendo de los que son perseguidos, pasan hambre o sufren la injusticia de la guerra, el hambre, la persecución, y tienen que abandonar sus casas y su tierra, expulsados o empujados a nuestros paraísos. Y no es ninguna casualidad que el hombre más atormentado, torturado, el que más sufrió, Jesús de Nazaret, haya sido y sea la revelación misma. No es ninguna casualidad que la fe en Dios provenga de un rostro lleno de sangre y heridas, de un crucificado, y que el ateísmo tenga a su padre en Epicuro, en el mundo de los espectadores saciados. Es cierto que ni necesitamos ni debemos buscarnos el sufrimiento y la angustia por nosotros mismos o nosotros mismos, pero debemos tener siempre presente que junto a la presencia real de Jesús en la Iglesia, gracias a los sacramentos que poníamos ayer de relieve, sobre todo la Eucaristía o el bautismo, que lo pondremos mañana en la noche, hay otra presencia real de Jesucristo en los más pequeños, en los que sufren en este mundo, en los que Él quiere que nosotros sepamos encontrarle, los que cada año exige de nosotros la celebración del Viernes Santo para que nos renovemos en nosotros esta actitud de meros espectadores. Toda la pobreza humana, todo desamparo humano, todo pecado humano se hacen visibles en la figura de Jesús crucificado, el siervo, que está en el centro de la liturgia de este Viernes Santo. El crucificado está representado en la cruz como uno de los que son víctimas de las terribles epidemias que aquejan a la naturaleza humana. En él, como dice el profeta, nuestras heridas encontraron su cumplimiento. Los que llevan la cruz y el dolor experimentan la presencia del crucificado en su dolor y desventura y encuentran salvación. Actualmente esta concepción de la salvación choca en muchos hombres y mujeres con una profunda desconfianza y rechazo más o menos consciente de Dios. Consideran este consuelo celestial para el valle de lágrimas terrenal mera palabrería, que no soluciona nada, sino que mantiene la miseria en el mundo, con lo que tan solo ayuda a aquellos que están interesados en mantener la actual situación. Y en lugar de consuelo exigen, en cambio, que quite el dolor y quitándolo lo redima. No se trata, hermanos, de salvar por medio del dolor, sino de salvar del dolor. Eso dicen. La tarea no consiste en esperar la ayuda de Dios,
sino en humanizar al hombre a través del hombre mismo. Parece bonito, ¿verdad? Parece muy atrayente. Pero os digo, hermanos, que la salvación del mundo no viene del cambio que nosotros produzcamos con una política que queremos divinizar. Hay que trabajar continuamente en ese cambio del mundo, humana, realista, pacientemente. Pero el ser humano pide y pregunta por algo que sobrepasa en mucho todo cuanto puedan ofrecerle la política y la economía. Y la respuesta está en Jesucristo, en el cual nuestro dolor descansa en el corazón de Dios, en el amor eterno. Sí, hermanos, el hombre y la mujer tienen necesidad y sed de ese amor, que es el que sana nuestro corazón, cerrado al amor de Dios y a los demás por el pecado. Lo diremos enseguida. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo pendiente la salvación del mundo.